Este recuento de evocación, hoy sobre la historia del Deportes Quindío, lo hacemos en memoria de Nepomuceno Jaramillo, el sencillo y emprendedor hombre cívico, quien falleció en la capital quindiana. Nepo narra la forma como la Junta compró a Nepomuceno Vélez el terreno y pagó el alquiler de un bulldozer y 5 volquetas para movimiento de tierra y materiales necesarios en la ejecución del proyecto, que en 90 días fue una realidad. Dice Nepo cómo fue la consecución del dinero, cuando gran parte de este la aportó la ciudadanía al entregar acciones que tenían de Acerías Paz del Río. El donante entregaba el título valor y la junta directiva constituida para ese cometido lo convertía en dinero en los bancos que aceptaron esa transacción como apoyo a la junta directiva. Nosotros, Alfredo Sanín, Félix Salazar Santa Coloma, Gonzalo Toro Patiño, Antonio Haddad Cam, mi persona, que hasta ahí me acuerdo, pues. Empezamos a construir el estadio el día que la DIMAYOR nos aprobó la entrada del equipo. De resto, nosotros no habíamos podido empezar nada. Inmediatamente se compró el terreno a Nepomuceno Vélez. El municipio nos arrendó unos bulldozers. Nosotros pagábamos las volquetas, todo se pagó de ahí, de la plata que se había recogido. Allá no hubo nadie que pagar. El que quería ir allá a movilizar y a mover tierra, muy bien, pero nosotros nunca dijimos, camine, vamos a movilizar la gente para esto, no. Nepo estuvo dentro del grupo de quienes impulsaron la compra del Santiago Warners al empresario Emilio Rey, quien a su vez había partido de Rosario en la República Argentina con un grupo de jugadores para hacer temporada en Colombia, cuando en nuestro país apenas iniciaba el fútbol profesional. La negociación de la plantilla de jugadores costó $22,000, nos dice Nepo. Claro, de la plata que nosotros habíamos recogido, de 80,000 pesos que se habían recogido en billete y en acciones de Paz del Río, que usted donaba las acciones de Paz del Río y nosotros las cambiamos en el banco por billetes, y con eso se empezó eso. Pues eso tiene muchos cuentos. Resulta que vino Emilio Rewens, él venía en una gira con ese equipo, con el Wander. Entonces él vino aquí y con él negociamos en $22,000. Él nos decía, en una lista decían a Lombardo tanta plata, a Bianchi tanta plata, a Garrelli tanta plata, y así sucesivamente. Entonces nosotros compramos ese equipo, lo que ellos vinieron, por $22,000. Fuera de que eso después nosotros, con eso hubo uno que vino del Caldas, que fue Norberto Gómez. Con eso inició el Deportes Quindío. Tras ser campeón, como lo decíamos, en 1956, vino un bache largo y en 1959 entraron varios de aquellos fundadores con presidencia de Nepo, quien logró en una asamblea de socios de la DIMAYOR aporte por $30,000 para construir el techado de la tribuna occidental o tribuna de preferencia. Nótese cómo el precio de ese entonces por una obra era más o menos manejable. Ahora se habla de miles de millones de pesos. Pues ya se siguió trabajando, porque es que eso era un terreno y se hicieron las escalas en el barranco. Los muros de contención para el primer partido eran un enchinado. Eso no había un muro y unas puertas pues todas superpuestas. Ya a medida pues de que fuimos cogiendo plática le íbamos metiendo y todas estas cosas. Yo inclusive, cuando estuve en una junta en el año 59, fui a un consejo directivo de DIMAYOR y yo conseguí $30,000 con lo que se le puso la cachucha al estadio. Esta nota, repetimos con archivo, la hacemos cuando mañana serán las honras fúnebres de Nepomuceno Jaramillo, el enamorado del Deportes Quindío de antes. Hernando Ángel volvió a hablar, rompió el silencio, lo hizo seguramente desde la capital vallecaucana. Desconocemos su lugar de residencia, me imaginamos que es allá, ¿no? La ciudad de Cali, donde tiene sus grandes negocios, su emporio futbolístico, su empresa familiar, que tristemente pues tendremos que verlos desfilar por muchos años en Armenia, porque esto va de generación tras generación tras generación y será un negocio prolongado para Los Ángeles. Pero bueno, Pepe habló, no ha dicho nada interesante, no ha dicho nada diferente y lo ha hecho con el cinismo, con el atrevimiento, con el descaro que regularmente lo hace, porque eso es él, ¿no? Un ególatra, un cínico,
un atrevido, ¿sí? Un tipo poco grato, poco querido, que no queremos escuchar, pero infortunadamente lo tenemos que hacer, porque cuando él habla no podemos dejar de largo las frases que va dejando y los mensajes que va soltando. Así que la primera intervención en Eje Noticias Radio de Hernando Ángel dice lo siguiente: se refiere efectivamente a las finanzas del club, que marchan muy bien y que no tuvo que hacer reducción de salarios. Escuchémoslo. Bueno, pues yo recibí un Quindío más quebrado que los de palo, ¿no? ¿Entiendes? O con un bulto de canela. Ya tenemos el equipo saneado, casi al 50% el equipo saneado, tenemos el equipo bien, y hemos hecho una labor, pues no pudimos subir porque se han presentado inconvenientes, pero ahí estamos luchando por subir otra vez a la... Yo creo que en estos años que llevo yo al frente del Deportes Quindío, por lo menos hemos salvado la institución, ¿no? Hay otras entidades parecidas que están económicamente muy mal. Nosotros, gracias al Señor, manejamos bien las finanzas y tenemos el equipo al día, con todas las prestaciones sociales y sueldos al día. Hombre, Hernando, pues claro que las finanzas van a ser buenas. Pues evidentemente los números para usted son riquísimos, son altísimos además, y no hay necesidad de hacer reducción de salarios, porque sería infame que usted reduzca salarios que son muy escuetos, muy pobres, muy endebles, muy lánguidos, porque en el Quindío no se paga bien. Por eso los futbolistas desesperados como Snyder Guerrero salen y se van. Seguramente si tienen un buen salario se quedan, pero como no lo tiene, pues tiene que salir a buscar oportunidades, y por eso usted, no vamos a escuchar ese pedazo, usted lo ha dicho hoy, estaba cansado y se quería ir, y jugadores cansados no tienen por qué continuar en la institución. Pues claro, si no se les paga bien, ¿cómo van a continuar? Uno siempre quiere progresar y quiere pelechar, pero usted paga muy mal y sería ridículo, sería absurdo, infortunado que usted saliera a decir que hubo reducción de salarios cuando los pagos no son buenos. Ahí son muy contados los que logran acceder a un buen salario en el Deportes Quindío. Ay, hombre, Hernando Ángel. Sobre la situación de que se volvió un negocio estar en la B, ¿qué dijo Hernando Ángel? Escuchémoslo. Pues claro, como no. Yo creo que la pregunta no es una pregunta seria, porque ¿qué equipo o qué dirigente no va a querer estar en la A? Porque todos, porque no es lo mismo jugar cuando haya en taquilla, cuando la pandemia mejore y todo tener taquilla en el estadio. No es lo mismo jugar con un equipo de la B que con América, con Nacional, con Millonarios, con Medellín, con Juniors, en el estadio Armenia, jugar con un equipo de la B. Yo creo que el dirigente que diga que no quiere subir, o el periodista, o el fanático, o el hincha que diga que no quiere subir, está loco. Pues Hernando, estamos locos, 600,000 habitantes, ¿no? 600,000 habitantes, porque pues todos consideramos que usted está contento en la B, que no se quiere ir de la B, que se siente cómodo, que gasta menos, porque cuando el equipo estaba en la A decía que la gente no iba al estadio, cuando el equipo estaba en la B ha dicho lo mismo, pero como ahora está en la B ya poco o nada le importa si la gente va o no va al estadio. Incluso usted se da el lujo de cerrar y de censurar tribunas, usted se ha dado ese lujo, Hernando. Entonces no entiendo por qué dice que estamos locos. Yo creo que el deschavetado es otro, no somos nosotros, yo creo que es otro. Si 600,000 habitantes opinan algo sobre alguien, no creo que la equivocación sea de este lado. Yo creo que la equivocación va más por su apetito voraz de seguir engrosando las arcas familiares, no el Deportes Quindío, familiares. Entonces, no nos tilde de locos, sea un poco más respetuoso. Sea más respetuoso ante tanto irrespeto que ha logrado manifestar en estos 20 años. Y si usted considera que asumió un equipo que estaba en la quiebra absoluta y que usted es el gran salvador, es el gran Mesías. Hay algunos que sí, Hernando, lo consideran usted el Mesías. Algunos sí yo no, personalmente no, porque estoy absolutamente convencido que usted no se metió en ese negocio sin saber que lo poco que invirtió para quedarse con él lo iba a triplicar. Yo creo que hasta más, pasó de largo, porque la plata que usted le ha entrado muchísima. Ahí veíamos el reporte de Gerardo Andrés Noza, que hacía con El Espectador a mediados del 2020, donde salían los números del Deportes Quindío y son riquísimos. Un equipo que lleva una década sin sponsorización. Entonces usted es el único que se da ese lujo, y se da ese lujo porque es tacaño, porque es ruin, porque es miserable, porque la platica se la mete al bolsillo, porque paga mal, porque no invierte en futbolistas de categoría, de jerarquía para poder ascender, no lo hace para tener campañas dignas. Sí, contrata un técnico bueno, que eso termina siendo un espantabobos, para utilizar sofismas. Eso finalmente, la llegada de Oscar Héctor Quintabani termina siendo un sofisma. Como llegó Quintabani, la gente se tiene que tragar lo que dice, llegó Quintabani, porque es que es Quintabani. O sea, no estamos hablando de cualquier entrenador, no, estamos hablando de Oscar Héctor Quintabani, sí, el 3 veces campeón del fútbol colombiano. Pero, como llegó Quintabani, entonces no vamos a contratar más, no, y así no es.
Y creo que para este año ese sofisma se está dispersando porque la gente se está cansando. Quieren mucho a Quintabani y lo vamos a querer por siempre y la gratitud será perenne. Pero también tenemos que ser conscientes de que cuando hay que criticar, hay que criticar. Y el técnico se está dejando meter los dedos a la boca porque no están contratando jugadores que se requieren, jugadores de jerarquía y de peso para ascender. Va a ser un poco más de lo mismo y lo estamos diciendo hoy, 8 de enero del 2021, tristemente. Y la última, sobre Cambindo. Ay, escuche. De Cambindo estoy tratando de venderlo así. Reforzamos las finanzas del club de esta crisis que tenemos económica, pero no ha sido posible venderlo. ¿Qué tal, Hernando Ángel? Hombre, está sentado en una mina que le da por boca y nariz. Le da por boca y nariz dinero. Y se atreve a decir que hay que venderlo sí o sí, para poder reforzar las finanzas del club. Ay, Hernando, no nos creas tan pendejos. No nos creas tan pendejos. Por favor, la plata que usted recibe, patrocinios de Dimayor y también por derechos de televisión es más que suficiente para poder sostener la plantilla y le sobra, y no para la gasolina ni para la gaseosa, le sobra para muchísimo más, Hernando Ángel. Muchísimo más, pero muchísimo más. Entonces no nos diga que hay que vender a Cambindo sí o sí, a la buena o a la mala, porque hay que reforzar las finanzas. Más bien diga, lo tengo que vender porque quiero plata para mis intereses propios, porque sería muy triste que se vaya Cambindo y se va a ir seguramente después de lo que acabamos de escuchar, porque termina siendo un esperpento a las declaraciones de este señor. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes consideran que si verdaderamente hubiera un proyecto serio de ascender, entendiendo que Cambindo está joven, hombre, Hernando hace el esfuerzo, habla con Cambindo y le dice, hermano, quédese un semestre más, ascendamos y te vas, sería lo mínimo, pero no, hay que venderlo porque necesitamos reforzar el plantel. El mejor futbolista que tuvo el Quindío el año anterior, eso habla de que poco o nada le importa el ascenso. Muy bien, felicidades para el Deportes Quindío. Teníamos que hablar de Hernando Ángel porque habló hoy. Era necesario que lo hiciéramos y bueno, finalmente lo hemos hecho. Pero pues no vamos a pasar de largo esta fecha especial, 70 años de historia. Felicitaciones a todos sus hinchas, que lo sigan celebrando, que lo sigan festejando, que sigan alentando, siempre en paz, con tranquilidad. Y esperar hasta cuándo va a durar la cuerda, porque seguramente en algún momento la paciencia finalizará. Y el que es hincha preferirá no serlo más,